Queridos hermanos aquí presentes y quienes comparten a través de este medio de la televisión la misa dominical. Con la Iglesia seguimos palpitando la alegría de la Pascua, el gozo de la luz del resucitado inunda nuestros corazones. Así como llenó de alegría y de admiración el corazón de los discípulos cuando finalmente reconocieron que que había aparecido y se había puesto en medio de la comunidad reunida, era el Señor resucitado. Este tercer domingo expresa además la alegría de la salvación universal en virtud de esas palabras del Señor Jesús que dice a sus discípulos que habrá que predicar en su nombre a todas las naciones, a todos los pueblos, ¿no? Estos apóstoles que en principio no tienen fe, se resistían a creer, no entienden este nuevo modo de existir del resucitado. Seguramente en sus ojos, en sus retinas, conservaban la terrible muerte del Señor. Sus corazones permanecían en la oscuridad. La tristeza por el aparente fracaso de su maestro había hecho presa de ellos. Lucas quiere demostrar que la aparición de Jesús no es una ilusión sensorial, no es una alucinación, no es un espíritu que se aparece con forma humana, con una, digamos así, apariencia etérea, sin corporeidad. Por eso insiste en el cuerpo del resucitado, que guarda las marcas, guarda las cicatrices de los clavos, de la tortura, ¿no? El Señor es un resucitado con cuerpo, no es un fantasma. El Señor exagera en estas pruebas que da a sus discípulos de que es Él mismo, sin necesidad ya de alimentos humanos, porque ya no está sujeto a las leyes del tiempo y del espacio, sin embargo come con ellos. Pero para significar que la comida es signo fundamentalmente de vida, ¿no? Celebra con ellos el banquete de la vida. La comida, la mesa tendida que reúne a los hermanos, a los creyentes, es siempre signo de vida y de alegría. Come con ellos, comparte con ellos. La resurrección, por lo tanto, del Señor Jesús es un hecho real. Este acontecimiento se refiere tanto al alma como al cuerpo, y es la clave de nuestra esperanza cristiana, es la clave de toda esperanza humana. La resurrección ilumina el sentido de las Escrituras. Después de su resurrección, el Señor abre el entendimiento de sus discípulos para que pudieran finalmente comprender lo que estaba escrito. Pero además el hecho de la resurrección fundamenta el envío de los apóstoles, es decir, fundamenta la misión y el anuncio de la misericordia de Dios y del perdón de los pecados, ¿no? Entonces, la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo resucitado, la misión de perdonar los pecados, son frutos de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Jesús quiere ser conocido, decíamos, por eso ofrece todas las pruebas, porque lo increíble
ha ocurrido, ¿no? Es más fácil creer quizás en un hecho histórico, incluso es más comprensible a nuestro entendimiento humano el hecho terrible de la crucifixión y muerte del Señor. Pero aún viéndolo, los discípulos se resistían a creer, ¿no? Lo increíble ha ocurrido. El Señor resucitó y vive en medio de nosotros. Y reconocer su presencia en medio de la comunidad requiere siempre un gran esfuerzo, porque requiere de un camino de verdadera purificación interior, un camino de purificación de nuestra mirada, ¿no? Un camino de verdadera fe o adhesión a Él. Este Jesús que había muerto y que había sido sepultado es el que vive en medio de su comunidad. La pasión y la muerte los había oscurecido, había perturbado el corazón de los discípulos. Ellos se habían escandalizado. Todo había concluido en una tumba y en una lápida. Pero la cruz fue necesaria, dice el Señor, ¿no? Y lo confirma después de su resurrección. Así estaba escrito, ¿no? El Mesías debía sufrir, pasar por la cruz para poder entrar finalmente en la gloria. Entonces la cruz no es una catástrofe, sino un camino necesario para la vida, para pasar a la resurrección. La cruz en nuestra vida no es una catástrofe, no es un desastre. Yo creo que la cruz en nuestra vida es frustrante cuando de ella no aprendemos, cuando después de la cruz no nos convertimos, cuando después del dolor o de la experiencia de muerte en nuestra vida no nos dejamos transformar por la luz del resucitado. Los golpes de la vida, las contradicciones de la vida fortalecen la vida, la fortalecen, ¿no? El dolor asumido, quizás muchos lo sabemos por experiencia, ahonda el alma y tiembla el espíritu y el corazón. Dejémonos transformar, dejemos transformar nuestra vida por la presencia del resucitado. La resurrección inaugura este tiempo del testimonio de los discípulos y la predicación del Evangelio. Comienza el tiempo de la Iglesia, un tiempo que no ha concluido, es el tiempo de su misión. El que venció a la muerte le da a la Iglesia su espíritu para que ésta pueda convertirse en la fiel testigo de su pasión y de su resurrección. Los discípulos, después del hecho glorioso, impactante de la resurrección, solamente vivirán y morirán para eso, es decir, para testimoniar. El Señor les dice: ustedes son testigos de todo esto. Esta misión testimonial también es nuestra, queridos hermanos, a partir de la propia experiencia de la fe pascual. Pidamos el don del Espíritu para vivir una plena fidelidad al Evangelio y para ver nuestra vida transformada por la gracia, por la misericordia, por el perdón que nos ofrece el resucitado. Si ya hemos recibido la semilla de la resurrección, una nueva luz ilumina el sentido de las cosas, ¿no? Y potencia en nosotros las virtudes de la justicia y del amor al prójimo. Pidamos la gracia de que nuestro entendimiento también sea iluminado y clarificado por la luz del resucitado que vive en medio de nosotros. Que así sea. Así sea.